Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión de hoy. Bienvenidos a la Masterclass Transferencias Internacionales de Datos y Privacy Shield, las oficiales de privacidad, promovido por Marrugo Rivera y Asociados, firma especializada en Derecho Informático, Protección de Datos Personales, Legal Tech y Corporativo. Desde Colombia hoy nos acompañará el doctor Iván Marrugo, CEO de la firma Marrugo Rivera y Asociados. Es abogado de la Universidad San Buenaventura de Cartagena, especializado en Derecho desde las Telecomunicaciones y máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja. Además, es profesor catedrático y docente en el área de Derecho Informático. Ahora bien, desde México nos acompaña el doctor Joel Gómez Treviño, abogado egresado del Tecnológico en Monterrey y máster en Derecho Internacional de la Universidad de Arizona. Es doctor honoris causa, además es profesor catedrático en el área de Derecho Informático. Sin más preámbulo, damos inicio a esta sesión y cedo la palabra al doctor Iván Marrugo. Hola, ¿me escuchan ahí bien? Sí, señor. Perfecto, listo, ya estamos por acá muy atentos a dar inicio a nuestra masterclass, nuestra sesión abierta en déjenme ver si todo está bien, perfecto, creo que todo va bien. Les contaba, esta es nuestra masterclass en el contexto de nuestro curso para oficiales de protección de datos de Colombia. Vamos ya bastante adelantados en él. Saludo a todas las personas pues, que están inscritos en nuestro curso y que han seguido semana tras semana su desarrollo. Ya estamos bastante avanzados, vamos por el módulo 4. Y junto con el doctor Joel tuvimos a bien presentar un tema que creo que es supremamente relevante en lo que tiene que ver con una de las temáticas que esperábamos tratar, y es todo este tema de las transferencias internacionales de datos, qué pasa con esos flujos transfronterizos de información, su regulación y de hecho con ocasión de la reciente invalidación del acuerdo de Privacy Shield en una decisión tomada muy recientemente, estamos hablando de 3 semanas atrás, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces creo que ese contexto nos dará una interesante temática para abordar qué ocurre con este tema de las transferencias. Me corresponde a mí abordar la situación desde la óptica de la normativa colombiana. Hablaré también un poco del contexto, obviamente en el caso europeo, y una breve introducción al caso Schrems II, que es básicamente el que le da origen a este proceso de invalidación del acuerdo de Privacy Shield. Entonces, quiero simplemente saludar a todos los que nos acompañan, de pronto que vienen desde otras ciudades, se están conectando personas en el chat, veíamos previamente personas de otras latitudes, de Argentina, tal vez vi a alguien de Ecuador, y pues les damos la más cordial bienvenida a esta masterclass, esperamos sea de total interés y agrado para ustedes. Al final tendremos una sesión de preguntas con el doctor Joel y con mi persona, si pues están interesados en que se amplíen algo de información. Y pues bueno, con ese preámbulo y saludamos cordialmente a nuestra audiencia en Facebook Live, de donde estamos transmitiendo también para pues muchas más personas, esperando que esta sesión, como les decía, sea de su completo agrado. Vamos a dar inicio, Gloria. Ya tengo habilitado el panel, perfecto, para compartir una presentación que pues simplemente me va a ubicar dentro del contexto de lo que queremos tocar el día de hoy. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Perfecto. Muchas gracias, Joel. Un cordial saludo. ¿Cómo está eso por allá por México? Un gusto saludarte, mi querido Iván. Es un gusto estar nuevamente con ustedes.
muy contento de poder participar en esta masterclass y en esta clase casi final del curso de actualización que tienes a bien organizar. Perfecto, Joel, muchas gracias. Bueno, sin más, ¿les parece si nos adentramos a la temática? Creo que está puesto todos los elementos para tener una sesión muy interactiva en cuanto a, ojalá nuestros participantes, nuestros alumnos del curso y obviamente todos los invitados también puedan participar activamente en el mismo. ¿Cuáles son los dos puntos centrales? Un poco este tema de las transferencias de datos. Para nadie es un secreto que el mundo de hoy día, cruzado por la transformación digital y la cooperación internacional entre los países, supone un presupuesto básico y es un flujo ingente, un flujo casi que inconmensurable de datos entre las fronteras. ¿Listo? Ahora, esto no es una situación nueva. Obviamente se ha venido fortaleciendo en la medida que crece el comercio internacional y crecen servicios de la sociedad de la información, donde particularmente los datos personales, y creo que lo hemos visto a lo largo del curso, se han vuelto una moneda de intercambio. Ha habido un proceso de comoditización frente a los datos personales y por ende también ha habido una preocupación importante sobre cómo regular este tema entre los diferentes países. Porque simplemente para ubicarnos, existen múltiples regulaciones y ya desde los primeros años de la década de los 80 se ponía este tema en el centro de la discusión en el corazón de Europa. Y fue precisamente a partir de esa revisión de lo que tenía que ver con el tratamiento automatizado de datos personales y producto de las frecuentes controversias que se plantearon en el seno de lo que antes se conocía como la Comunidad Económica Europea, el poder plantear una serie de presupuestos relacionados con cómo vamos a regular estos flujos transfronterizos de los datos. Entonces, por un lado tenemos una regulación que es bastante amplia y luego ya vinieron los esfuerzos mancomunados y unos esfuerzos dirigidos específicamente a trazar un importante set de reglas relacionadas con estos flujos transfronterizos. ¿Listo? Entonces, siempre que exista esta comunicación de datos y que se viaje a través de las fronteras, nosotros tendremos esta competencia para hablar sobre este proceso de transferencias internacionales. Ahora, hay una serie de supuestos que vamos a ver. Vamos a tocar algunos de los elementos que hace parte de nuestro bloque normativo, el colombiano me refiero. Creo que Joel también hará lo mismo frente al caso mexicano y veremos en gran medida también lo que ocurre con este tema de Europa y además cómo esta anulación tiene una posible afectación sobre la actividad de grandes prestadores de servicios que hoy por hoy están establecidos en la Unión Europea, que prestan servicios para ciudadanos europeos y que evidentemente tienen por lo menos una serie de preocupaciones por efectos de la anulación de este gran acuerdo del Privacy Shield. Entonces, como les decía, desde que ha habido este proceso de transmisión, se ve esta necesidad de presentar una serie de reglas para, por un lado, no para obstaculizar las transferencias, quiero dejar eso claro, ni las reglas de protección de datos, ni las reglas sobre transferencias internacionales de datos, y aún ese principio del nivel adecuado de protección de datos tiene por efectos volverse un obstáculo o una barrera para la transferencia de ellos. Básicamente lo que busca es fijar unas reglas bajo unos presupuestos mínimos donde esos datos puedan fluir y donde se pueda realizar esta actividad sin que se disminuya el grado de protección que otorgan las reglas, sobre todo este contexto europeo que ustedes saben ha estado volcado a la protección
del derecho fundamental a la protección de los datos. Entonces, dada esa necesidad, debe haber un balance entre estas dos importantes vertientes. Por un lado, la necesidad de transferir esos datos, la necesidad de que esos flujos se den, y por el otro, la protección misma y la tutela efectiva de este derecho a la protección de los datos. Esos dos elementos, al ser cohesionados y ser conciliados, busca básicamente crear un entorno donde estos datos se den. En el caso colombiano, es bastante interesante porque nosotros tuvimos a lo largo de estos unos 5 o 6 años atrás, en el desarrollo legal que tuvimos, y lo hemos podido mencionar a lo largo del curso, un desarrollo tardío, llamémoslo, posterior al año 2010, nosotros, nuestra ley colombiana de protección de datos, que es la ley 1581 de 2012, esta ley ya habló del proceso de transferencias y mencionó en su artículo 26 en la ley que básicamente se fijaba un escenario donde se trazaba una línea base para catalogar que todo lo que superara esa línea base iba a estar permitido dentro de este proceso de transferencia. Ahora, se creó una diferenciación clave entre los conceptos de transferencia de datos y de transmisión de datos. ¿Listo? Puede que esa diferencia conceptual no esté presente en otros ámbitos, no esté presente en algunas otras legislaciones. Hay incluso regulación de otros países que habla simplemente de sesiones de datos y es más común el uso del término transferencia. Pero nosotros hicimos una especificación entre transferencia, que es básicamente el acto de comunicación que existe entre un responsable y otro responsable del tratamiento de los datos, bien de manera nacional o de forma internacional, es decir, que ese otro responsable está ubicado fuera del territorio. Y la transmisión viene a ser entonces el encargo o lo que hace un responsable de los datos para enviar esa información a un encargado del tratamiento para que éste cumpla con un objetivo que éste le ha trazado. Entonces tendremos transmisión internacional de datos si se presentan las condiciones de una transmisión y tendremos también transferencia. Ambos efectos están regulados en el artículo 26 de la ley. El decreto se concentra en desarrollar de manera general el título de las transferencias internacionales y también nos habla del contrato de transmisión. Entonces, fíjense, en el caso colombiano, señalado normativamente y a través de la regulación, si existe este contrato que el decreto regula, no debe ser comunicada esa actividad de transferencia a los titulares de datos porque existe este contrato entre responsable y encargado. Aquí está lo que les mencionaba, el artículo 26. Nuestro legislador, cuando se hizo el proceso de elaboración de la ley, que fue en el año 2010, ese proyecto de ley, como fue una ley estatutaria, demoró mucho más tiempo. Fue una ley que se formó casi que con un periodo de 2 años, que fue a examen de la Corte Constitucional en el año 2011. Y ustedes recordarán que a través de la sentencia C748 para el caso colombiano, que avaló el tema de la ley 1581, lo que vino a ser la ley 1581, al analizar el artículo 26, la Corte Constitucional de Colombia hizo un proceso de verificación de unos estándares mínimos. Obviamente su primer basamiento estaba dado en lo que fue los trabajos que ya venía realizando con bastante suficiencia el Working Party del artículo 29 a nivel internacional y lo que salió del Protocolo de Madrid en el año 2010. Entonces ya traíamos una base fundamental para considerar este aspecto del nivel adecuado de protección de datos. Y ese nivel adecuado de protección de datos a oídos o en voces de la Corte fue básicamente un criterio bastante interesante y es, en ningún caso se puede hacer un proceso de protección menor a el que ha fijado el estándar de la ley 1581 de 2012. Ahora, recordemos que nuestra ley 1581 de 2012 tuvo como marco de referencia la directiva 9546 de la Unión Europea.
no el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos. Por eso le otorgó o le fijó una orden adicional a la Superintendencia de Industria y Comercio, y era que a través de al menos una decisión o al menos una postura, se fijaran cuáles son esos estándares mínimos que se debían cumplir para evitar caer en lo que es la regla general y es la prohibición. ¿Listo? Entonces nuestro artículo 26, que tiene una redacción también bastante, llamémosla un poco extraña, porque fija una prohibición general y luego fija básicamente una serie de excepciones. Entonces, la prohibición general es: no se podrá enviar o transmitir o transferir datos a un país que no sea considerado con un nivel adecuado de protección de datos o que no tenga este nivel adecuado de protección de datos. Ahora, ¿cuándo? ¿Y cuándo se da ese nivel adecuado de protección de datos? Cuando la Corte lo ha fijado, perdón, la Superintendencia lo ha fijado a través de estos estándares. Y se señala una serie de 5 excepciones en los que se permitirá esta transferencia. ¿Listo? Entonces, eso creó un poco un criterio de que de pronto estuvo al principio un poco difuso, un poco malentendido, malinterpretado, hasta que en el año 2017 la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, trazó a través de una circular, que vino a ser la circular 005 de 2017, cuáles fueron los estándares para poder transferir internacionalmente datos. ¿Listo? Y ese circular no estuvo ajena a una serie de controversias, porque entre otras cosas hizo tomó una primera decisión y fue basarse en un listado de países o en fijar unos criterios para tener unos países que de entrada, es decir, de manera previa, de manera ex ante, ya tienen una condición de tener un nivel adecuado de protección de datos. Es lo que se conoce como una lista blanca de países, donde incorporó, por supuesto, los 28 países de la Unión Europea, porque hasta ese momento todavía está y estaba el Reino Unido dentro de él, de esta consideración. Se hizo también una serie de revisiones de países que hasta ese momento Europa había considerado con nivel adecuado de protección de datos, de acuerdo a los postulados del Protocolo de Madrid, y se plantearon, entonces ahí entró Uruguay, tuvimos algunos otros países diferentes de los europeos como con nivel adecuado. ¿Dónde estuvo la controversia? Que calificamos a Estados Unidos como un país con nivel adecuado de protección de datos. Y ahí nos fuimos en contravía a las posturas internacionales. Casi la totalidad de países han catalogado que por la configuración interna de las normas y de los principios que rigen la materia, Estados Unidos no ofrece un nivel adecuado de protección de datos, por lo menos no para Europa. Y ya ahí se creaba un primer sigma, una primera diferencia que podía poner en entredicho este tema, sobre todo cuando hay una triangulación en el proceso de transferencias de datos. Léase bien, entiéndase. Y es básicamente, ¿qué pasa si para exportar datos desde Europa a Estados Unidos se utiliza en el intermedio un proceso como, por ejemplo, el pasar esos datos a través de la frontera colombiana? ¿Qué pasa? Bajo este escenario que venimos discutiendo, al Colombia considerar a Estados Unidos como un país con nivel adecuado de protección de datos, pues se crearía de facto una desprotección de los datos provenientes de Europa. Eso, como les digo, fue en su momento criticado, además, entre otras, muy criticado, muy fuertemente criticado por el doctor Nelson Remolina, que hoy es nuestro superintendente delegado de protección de datos. En su momento se intentó o se pensó que la superintendencia iba a echar atrás el tema de la decisión, pero finalmente con un par de circulares adicionales donde simplemente aumentó los países de ese listado blanco para incluir a Japón y para incluir a Australia, simplemente ratificó la postura de que Estados Unidos es considerado para los efectos de nuestra posición, para los efectos colombianos y los elementos
pues, propios de nuestra legislación y regulación a Estados Unidos como un país garante en lo que tiene que ver con las transferencias internacionales de datos. Por otra parte, la ley también reguló un tema adicional que es supremamente clave dentro del proceso de las transferencias y la realidad corporativa. Y son los que se conocen como los Binding Corporate Rules o las BCRs en inglés, ¿no? Y son las normas corporativas vinculantes. El artículo 27 de la ley simplemente mencionó que el gobierno, es decir, debía reglamentarse posteriormente este tema de las normas corporativas vinculantes. La superintendencia hizo un estudio, en su momento contrató un estudio para referir este tema y de hecho empezar a construir lo que fueran nuestros códigos de conducta y aún elementos como las que uno encuentra en Europa, que son las cláusulas tipo, pero no avanzamos. La verdad, yo la última vez que pregunté, ese estudio simplemente fue puesto a consideración de los ciudadanos, pero no se tomó o no se adoptó como una regulación específica. Es decir, no hace parte todavía de una circular o de alguna otra regla sobre este tema. ¿Por qué es importante las NCB o las normas corporativas vinculantes? Porque permite a los grupos empresariales, es decir, las transnacionales y las empresas que hacen parte de un grupo empresarial, poder transferirse entre ellos datos a través de una serie de conductas que para ellos son vinculantes, como lo dice su nombre, ¿no? Se fijan una serie de reglas, de estándares que a ojos de la superintendencia deben ser aprobados y que va a permitir obviamente este proceso de transferencia de esos datos, de flujo de esos datos a través de las fronteras sin mayores inconvenientes. Aquí está un poco lo que les decía, la sentencia C748 de 2011 hizo lo propio y luego esa circular 005 de 2017 que fijó estos estándares, les mencionaba, acá está, básicamente hizo tres elementos. Consideró tres puntos supremamente importantes y para no pasarme del tiempo, pues los voy a tocar porque me parecen supremamente importantes. Uno, como les dije, fijar un listado blanco de países, una lista de países que tienen per se este nivel adecuado. Es decir, todas las transferencias que se realicen a ese país están protegidas bajo este principio de que existe una seguridad mínima que se garantiza por tratarse de un país que tiene un nivel adecuado. Dos, se crearon unos mecanismos para cómo utilizar las excepciones que trae el artículo 26 de la ley 1581. Esto es lo que estábamos viendo dos filminas atrás, que básicamente es información en la que el titular ha dado autorización expresa para la transferencia. Dos, intercambio de datos de carácter médico. Ahorita con ocasión del COVID, de la COVID-19, fíjense que ha sido un proceso real y que se ha venido dando. Transferencias bancarias o bursátiles acordadas en el marco de tratados internacionales y transferencias necesarias para la ejecución de un contrato entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento. Cuando hacemos caso de estas excepciones, pues básicamente se fijaron unas reglas dentro de la circular para que ellas se presenten. Y por último, el último gran escenario que reguló la circular es cuando no podemos hacer uso de alguna de las dos condiciones anteriores, que es estamos transfiriendo datos a un país que tiene nivel adecuado o no estamos dentro de una de las condiciones de los literales del artículo 26, tendremos necesariamente que acudir a la tercera vía. Y esa tercera vía es la declaratoria de conformidad para esa transferencia. Es decir, solicitarle un permiso especial a la Superintendencia de Industria y Comercio para que declare que esa transferencia que se va a presentar a este país, que en principio no tiene el nivel adecuado de protección de datos, porque si yo voy a hacer transferencia a un país que sí lo tiene, no tengo que pasar por este proceso de declaratoria. Entonces se fijaron los estándares a través de esta circular, un listado exhaustivo, un listado bastante detallado y extenso de cómo debe solicitarles la declaratoria de conformidad para la transferencia de datos a la superintendencia. Hasta el año pasado,
Yo recuerdo, había hecho una consulta en la superintendencia y no se había solicitado, o se había solicitado creo que una sola declaratoria de conformidad, pero hasta el momento no había sido validada por parte de la superintendencia. No sé si ya lo han hecho, si ya lo han avalado a día de hoy, pero pues como les dije, se creó un proceso bastante detallado, extensivo, bastante, por lo menos tiene que ser muy acucioso la persona que solicita esta declaratoria de conformidad para cumplir con esas reglas de esa transferencia de datos. Entonces, aquí un poco de manera directa, cómo se presenta hoy este tema del listado de países, ahí lo ven ustedes. Tenemos pues países como México, que pues México, hasta donde tengo entendido, Joel, hace parte también del convenio 108 en lo que tiene que ver con pues la Convención sobre Protección de Datos Personales, vigente desde los años 80 y que ha creado toda una serie de prerrogativas sobre este tema y la importancia. De ahí surgió, de hecho, la celebración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Ese convenio, esa convención fue recientemente fortalecida con lo que se conoce como el convenio 108 más ahora, invitando a más países a adoptarla y hacerse parte de sus declaraciones. Entonces, dice el apartado del instructivo que sacó la superintendencia para la declaratoria de conformidad para la transferencia de datos, que en todo caso la superintendencia dice en cualquier momento, en su capacidad regulatoria, revisar este listado de países para incluir o excluir países dependiendo de las condiciones en las que se estén presentando. ¿Listo? No sé si por efectos de la anulación del Privacy Shield, por ejemplo, la superintendencia vaya a realizar un proceso de revisión de su proceso basado en esta declaración hacia Estados Unidos. Me parece importante que al menos dedique unos momentos para analizar esto. ¿Por qué? Porque fíjense que, y en su momento cuando se dio el intercambio hace 2 años de gobierno y llegó la nueva administración, por un momento se pensó en echar atrás este tema de la circular, o por lo menos eso se expresó o se escuchó dentro del sector de la protección de los datos. Y obviamente se encontró un tema importante, y es que muchas empresas, sobre todo muchas empresas provenientes de Estados Unidos, todo lo que tienen que ver con los gigantes tecnológicos, hicieron o de alguna forma presionaron para que se mantuviera esta declaración de Estados Unidos como país con nivel adecuado por parte de Colombia al menos. Entonces, fíjense que esto no es un tema ni que es trivial ni de poca monta. Esto tiene un tema detrás bastante importante, porque estamos hablando básicamente de la posibilidad de prestar servicios de la sociedad de la información. ¿Listo? Hoy empresas como Microsoft, empresas como Google, empresas como pues estas grandes, ¿no? Las que son, han sido denominadas las GAFAM, las empresas fuertes de la tecnología y provenientes de Silicon Valley, pues tiene un peso bastante importante este tema de la transferencia de los datos. Ahora, fíjense que a nivel europeo, y ya entrando pues en ese último parte, a nivel europeo estas transferencias fueron a ellos los precursores de fijar estos estándares, de establecer un rasero mínimo para que se cumpla con esta condición. La última vez que Colombia fue analizado bajo ese proceso, porque fue antes de que Colombia tuviera su ley 1581, no fuimos considerados como un país garante de la protección de los datos personales. De hecho, de ahí surgió la necesidad de hacerlo. De ahí surgió la necesidad de fortalecer nuestro sistema. Argentina, por ejemplo, aún con una legislación todavía anterior, ya había sido considerado por la misma Unión Europea como un país con ese nivel adecuado. Yo pienso que si Colombia hoy, salvo este pequeño escaño que les digo que debe revisarse, que es el tema de Estados Unidos como país con nivel adecuado,
Colombia, si es revisado, pensaría que pasaríamos ese examen, aunque no se ha dado, como les digo, a pesar de que primero tenemos un TLC vigente con la Unión Europea y también tenemos un TLC vigente con Estados Unidos. Y adicionalmente, fíjense, adicionalmente a eso, ahora Colombia ya hace parte de la OSD. Y la misma OSD también ha presionado muchísimo por este tema del framework de privacidad, que básicamente es uno de sus primeros postulados y una de sus primeras exigencias a nivel regulatorio. Entonces, aquí algunas de las mínimas. Esto fue de hecho un trabajo, la tesis del doctor Nelson Remolina fue una tesis precisamente sobre la transferencia, o sea que si hay alguien que conoce este tema es precisamente nuestro superintendente de Industria y Comercio, y esta tesis básicamente se encargaba de estudiar y de hacer un análisis. El doctor Nelson cada cierto tiempo está actualizando el listado de países donde hay regulación, donde tenemos los principios básicos del tratamiento de información, donde hay una categorización de datos sensibles, por ejemplo, y donde tenemos una autoridad independiente o una autoridad que regule el tratamiento de los datos. Entonces, fíjense que, y los esquemas de autorregulación también están presentes dentro de estos componentes. Ojalá Colombia los ponga en marcha muy pronto, porque por el momento no los tenemos. Aquí un poco más ampliado este margen y este bloque normativo europeo. Finalmente, cuando se derogó la directiva 9546 y entró a jugar la actual reglamento europeo de protección de datos, esto sí que se vio mucho más fuerte, ¿no? Ya para finalizar y simplemente para dar paso a Joel, tenemos lo que ocurrió recientemente el 16 de julio, a pesar de que era un tema que hace 5 años se viene debatiendo, y ya les digo por qué, pero este 16 de julio pasado, es decir, 2 semanas atrás, el Tribunal de Justicia toma una de las decisiones, tal vez una de las decisiones más importantes en materia de protección de datos a nivel mundial, y es invalidar el acuerdo de Privacy Shield que venía siendo o que vino a ser la respuesta por parte de los dos bloques, el bloque europeo y el bloque americano. La FTC de Estados Unidos fue quien lideró el proceso por el lado americano, y el Comité Europeo de Protección de Datos por el lado de Europa, para llegar a ese acuerdo que fue producto cuando se invalidó aquel acuerdo que se conocía como el de Puerto Seguro o de Safe Harbor. Básicamente, ¿qué ocurrió aquí? Y ustedes les voy a dejar básicamente una de las filminas. Hay una guía que me parece supremamente interesante, recién expedida. Esta es una guía de la firma CMS en España, sobre el tema de cómo va a ocurrir ahora esto post anulación del Privacy Shield. ¿Listo? Y una de las cosas que se tiene en cuenta es que finalmente fue producto del primer caso de Max Schrems. Max Schrems, para quienes no lo conocen, es en su momento, hace 5 años, cuando él promovió el caso ante las cortes irlandesas, y de hecho es un chico, porque era estudiante de Derecho en su momento, ya hoy soy un abogado. Él tiene una iniciativa global en materia de protección de datos muy interesante, búsquenlo. Él promovió a través de, o con ocasión de lo que venía ocurriendo con este tema en Facebook, el tiempo le dio la razón, porque obviamente el caso de, cuando explotó el caso de Cambridge Analytica, pues lo que se dio fue precisamente la convalidación de algunas de las posturas de este estudiante austriaco. Y básicamente el tribunal en ese momento fue la Autoridad de Protección de Datos de Irlanda la que tomó la primera decisión, y esto fue a decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y básicamente en su momento se tomó la decisión de invalidar el acuerdo de Safe Harbor, que le permitía, ojo, no es que se considere que Estados Unidos completo como país cumplía con el nivel de protección de datos, sino que cada empresa y que cada entidad solicitara este proceso como de validación, como una especie de sello de cumplimiento del Safe Harbor.
¿Listo? Entonces, hace 5 años se tomó la decisión de anular ese acuerdo, vigente durante mucho más tiempo entre la Unión Europea y Estados Unidos, y recientemente, a través de esta decisión, en el caso 311 del 2018, hoy denominado el caso Schrems II, básicamente el Tribunal de Justicia dice efectivamente ni aún el Privacy Shield está de acuerdo, es compatible con el Reglamento General de Protección de Datos de Europa. ¿Por qué? Y parte de esas razones, fíjense que, acuérdense que para Europa el contexto de la protección de los datos está más basado en esta posición de un derecho de corte fundamentalista. ¿Listo? Entonces, el respeto de la vida privada y familiar, las condiciones de protección de los datos de carácter personal y el derecho a la tutela judicial efectiva y a tener un juez imparcial que no se cumplen bajo los postulados o como ocurre está dictada en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Entonces, así las cosas, fíjense que hoy tenemos, a guisa de estos debates, una excelente oportunidad de dialogar y de trasladar a qué va a pasar de ahora en adelante, entonces, con este tema de las transferencias de datos. Fíjense que resulta de todo supremamente clave para los prestadores de servicios, para temas, por ejemplo, como el intercambio de correos electrónicos, para temas como, por ejemplo, la nube, y qué decir de temas como la inteligencia artificial, el Big Data y otros escenarios de la sociedad de la información, supremamente clave este tema de las transferencias y que al menos tengamos claridad de cómo van a seguir regulándose a futuro. Yo por ahora voy a hacer una pausa, me despido pues de esta amable audiencia que nos ha escuchado el día de hoy para darle paso obviamente al doctor Joel y al final estaré atento a si alguien tiene inquietudes, si quiere comentarnos algo, si tiene de pronto un caso o alguna pregunta propia de la realidad que están viviendo a nivel empresarial, sobre todo con este proceso de anulación del acuerdo de Privacy Shield. Muchas gracias y estoy aquí entonces a su disposición. Joel, puedes continuar, ya estamos viendo tu pantalla. Muchas gracias. Gracias, un segundito, estoy compartiéndola como debe ser. Ahora sí me escuchan y la están viendo en pantalla completa, ¿cierto? Gracias, mi estimado Iván. Pues siempre es un gusto colaborar con tu firma, colaborar contigo en estas interesantes iniciativas. Me toca una posición difícil porque cuando hablas después del experto, pues ya no hay mucho que decir, pero el buen Iván ya dijo lo más importante que había que decir sobre la materia. En el transcurso de su charla yo iba modificando mi presentación porque decía, pues esto ya no tiene mucho caso que lo comente, pero haré un esfuerzo importante por, en un breve lapso de tiempo, compartirles algunas ideas y reflexiones interesantes sobre estos temas, hablándoles un poquito sobre el panorama internacional, un poquito sobre el panorama mexicano y un poco sobre lo que dice la legislación europea en materia de transferencias internacionales de datos. ¿Sí? Primeramente, pues siempre me gusta platicar un poquito este mapeo legislativo o una cronología de desarrollos legislativos, como suelo yo llamarle, en donde tenemos a la vista pues diferentes desarrollos normativos, diferentes leyes o regulaciones en la materia. La primera ley en materia de protección de datos es la alemana. No les digo cómo se llama porque es impronunciable el nombre Bundesdatenschutzgesetz. Hasta ahí entiendo yo, pero es la primera ley en materia de protección de datos personales. De ahí en la época de los 70s, muchos otros países empiezan a regular esta materia. Creo yo que el segundo fue Austria en el 73, Dinamarca, Francia, Noruega, Luxemburgo. En los primeros años de la década de los 70s empieza Estados Unidos a desarrollar algunas leyes sectoriales, que más adelante platicaremos qué son estas cosas de las leyes sectoriales. Y también en los 80s, ya en la década de los 80s, se publican los principios de privacidad de la OCDE.
También en esta década de los 80, pues más países del viejo continente se suman a esta ola legislativa. Concretamente hay algunas leyes de protección de datos para el sector público en Australia, Japón y Canadá también. En los 90, la ONU publica la Guía sobre Archivos de Datos Personales Computarizados. En la misma década de los 90, más países europeos se suman a esta tendencia inexorable. Y finalmente en el 95 ocurre algo importante. Se publica la Directiva Europea 9546-EC de protección de datos personales. En 1995 se convierte esta directiva en el instrumento internacional de protección de datos personales más exigente a nivel mundial. Desde luego, al ser una directiva, solamente le aplicaba a los países miembros de la Unión Europea, que en aquella época, supongo yo, eran 27, 28, y pues se convierte, todo el mundo lo sabe, en ese momento en el instrumento más estricto para darle un adecuado cumplimiento a la protección de los datos personales. Y luego en la década del 2000, concretamente en la década del 2000, pues suceden dos cosas importantes. Se publica el Privacy Framework de la APEC y también se publica o se llega al acuerdo del Safe Harbor Agreement, el acuerdo de puerto seguro que atinadamente Iván comentó hace unos momentos. ¿Y por qué se genera este acuerdo? Bueno, precisamente porque a raíz de la Directiva Europea del 95 se establecen requisitos muy puntuales para no transferir datos personales a países que no cuenten con un adecuado nivel de protección. Es decir, es una prohibición explícita que viene a raíz de la directiva y bueno, pues esto hace que los Estados Unidos tengan la necesidad particular de negociar, de sentarse a platicar con la Unión Europea, de hecho así lo permite su legislación interna, la europea, para poder llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo, pues un acuerdo, yo no diría a bote pronto, como decimos en México, bote pronto significa como así rapidito, un acuerdo que me imagino yo que tomó su tiempo de negociación, pero era un acuerdo que a todas luces resultaba insuficiente para la protección de los datos de una manera adecuada de los europeos. Básicamente, ¿cómo funcionaba el Safe Harbor Agreement en Estados Unidos? El Safe Harbor Agreement traía una serie de principios básicos de protección de datos, unos cuantos retomados de la ley europea, pero así, muy básica la cosa. ¿Y qué hizo Estados Unidos? Le dijo a la Federal Trade Commission, que es la entidad encargada de estos temas de privacidad en Estados Unidos, le dijo, ¿sabes qué? Pues invéntate un mecanismo para que las empresas que hagan negocios con Europa se adhieran a este Safe Harbor Agreement. Entonces era una especie de carta de autocertificación que las empresas recurrían al FTC a decirle, oye, ¿sabes qué, FTC? Yo te digo y te prometo, por Diosito Santo, que voy a cumplir con el Safe Harbor Agreement. Y prácticamente era eso todo lo que tenían que hacer, era registrarte ante el FTC, decir que se comprometían a respetar la serie de principios del Safe Harbor Agreement, y era todo lo que sucedía. Era absolutamente lo único que sucedía después de adherirte voluntariamente con una carta de buenos deseos a este acuerdo de puerto seguro. En esta década de los años 2000, pues hay otros países europeos, de África, de Asia, que empiezan con la ola de regulación y empiezan en América Latina, algunos países también a sumarse a estas tendencias, como Colombia, como Argentina, como Uruguay, y finalmente, hasta el año 2010, o la época de la década de los 2010, México, Perú y Costa Rica empiezan a contar ya con sus propias normas internas o regulaciones internas. Y bueno, otra cosa importante, en el año 2016, Estados Unidos y la Unión Europea nuevamente se sientan a platicar y como ya no tenían acuerdo de puerto seguro porque había sido previamente invalidado por el Tribunal Europeo de Justicia, pues entonces firman otro instrumento que ahora se llama Privacy Shield, que pretende ser un instrumento mucho más comprensivo, una especie de micro tratado internacional en materia de protección de datos entre Europa y Estados Unidos. Y al mismo tiempo, en el mismo año, la Unión Europea publica el Reglamento General de Protección de Datos, al cual todos estamos ya acostumbrados a llamarle por sus siglas en inglés, GDPR, ¿no? En 2018, por ahí del 25 de junio, no es de mayo, el 25 de mayo, creo que ahí tengo un error de dedo, el 25 de mayo entra en vigor el GDPR en Europa y también en este mismo año el Senado mexicano aprueba el convenio 108 que comentaré un poco más adelante y por ahí les agregué una pequeñísima lista de los años en que algunos países de nuestra querida América Latina han venido publicando sus primeras leyes de protección de datos. Argentina en el año 2000, Chile en 99, Panamá 2002,
Brasil 97, Paraguay 2000, Uruguay 2008, México 2010, Perú 2011. Me faltó el dato de Colombia. ¿De qué año es su ley, mi estimado Iván? 2012. 2012. Colombia tiene su legislación en 2012 y bueno, hay estas pequeñas tachas que aparecen en la presentación o cruces, pues nos están indicando que el Tribunal de Justicia Europeo anuló primeramente el Safe Harbor Agreement por las razones que Iván ampliamente ya nos explicó y de nueva cuenta, hace muy poquitos días, creo que fue el 16 de julio, que se vuelve a pronunciar nuevamente el Tribunal Europeo de Justicia y dice, no, tampoco el Privacy Shield otorga las suficientes garantías para proteger la legislación, perdón, para proteger los datos de los europeos. A nivel internacional se conciben tres tipos de modelos regulatorios. Me permití primero colocar al modelo sectorial, que es el modelo que priva en Estados Unidos, el modelo de habeas data y el modelo de ómnibus o de regulación general. Y les voy a platicar a grandes rasgos en qué consiste cada uno de ellos. Se llama modelo sectorial el de Estados Unidos porque el país decidió que cada legislación que aplicara a una industria en lo particular cubriera de manera muy puntual lo relacionado con protección de datos personales. Entonces, en Estados Unidos, si hay una ley de crédito, esa ley trae un apartado de datos personales. Si hay una ley de salud, esa ley habla de la seguridad el aseguramiento de los datos de los pacientes. Si hay leyes financieras, también hablan de datos personales. Por eso se llama modelo sectorial, porque la regulación está disgregada, está separada en cada una de las legislaciones por sectores de determinadas industrias. Luego viene el modelo habeas data, que es un modelo término medio, en donde ya el país dice que protege los datos personales, que existe una especie de garantía constitucional para proteger los datos o una acción de constitucionalidad para proteger los datos, pero lo deja ahí, no baja a ningún lado, simplemente se queda como una especie de nube, en la nube de la Constitución. Algunas veces prevé cuestiones muy someras, muy breves, sobre cómo podría ejercerse judicialmente este derecho, pero no baja, ahí se queda. Está presente en algunos países de América Latina y finalmente tenemos el modelo que los americanos han optado por llamarle ómnibus. En América Latina, de repente, este modelo se le llama regulación general. Y en este modelo de regulación general, pues es el modelo que está basado en la previa y ya extinta Directiva Europea 9543/CE de protección de datos personales, que también le pongo la cruz o la tachita a un lado porque pues ya está superada o derogada, para ser más propios, por el GDPR o Reglamento Europeo de Protección de Datos. Este modelo ómnibus está presente desde luego en Europa y en algunos países de América Latina. Los países de América Latina que tienen este modelo se dice que están inspirados en la norma europea, originalmente la Directiva 9543/CE. Y este modelo de regulación general tiene tres características muy puntuales. El derecho a la protección del dato suele estar plasmado a nivel constitucional como un derecho supremo. En México veremos más adelante que se trata inclusive de un derecho humano. Pero también existe una ley especial que regula la materia completa a nivel nacional, no muchas leyes como el caso de la legislación sectorial. Y también hay una autoridad central o una autoridad federal, dependiendo del tipo de legislación y de gobierno que tengas, pero existe una autoridad a nivel nacional que regula la materia de protección de datos personales. En la parte de abajo vemos que también existen estándares técnicos no obligatorios, particularmente la familia de normas asociadas al ISO 27001, así como las guías, leyes modelo y políticas globales no obligatorias, de las cuales ya hemos mencionado en breve. En la parte superior me gustó ponerles una flecha tipo semáforo. Ahora que están de moda los semáforos con el COVID, bueno, pues todo el mundo está usando semáforos. Y esa flecha pues va de un color rojo a un naranjita, amarillo y verde. ¿Por qué? Porque siempre se ha percibido que a nivel internacional el modelo que ofrece el menor nivel de protección para los titulares y el menor nivel de exigencia para los responsables es el modelo americano o el modelo sectorial. El modelo que ofrece un poquito más que nada, pues es el modelo del habeas data, por eso está como en color amarillito, y el modelo que ofrece una verdadera garantía, que ofrece adecuados niveles de protección para los titulares y sobre todo buenas exigencias para responsables, se percibe que es el modelo conocido como ómnibus o de regulación general. Ojo, hay cosas que hacen los americanos que les salen muy bien. Todo el mundo critica la legislación americana de privacidad, pero hay cosas que sí hacen muy bien.
por ejemplo, los famosos Data Breach Laws o las regulaciones en materia de vulneraciones de seguridad. Las regulaciones americanas son súper estrictas y te dicen, tú me tienes que revelar cualquier vulneración de seguridad y lo tienes que hacer público y tienes que tomar medidas adecuadas. Y si no lo haces, las multas son gigantescas. De hecho, ha habido multas del Federal Trade Commission a Facebook y a otras entidades en Estados Unidos, a muchas empresas, por vulneraciones a temas de seguridad. Entonces, hay cosas, hay que reconocerlo, que sí hacen muy bien los americanos, particularmente todo lo relacionado con Data Breach Laws. Voy a platicarles un poquito del régimen jurídico mexicano en materia de transferencia de datos personales y hacer una brevísima comparativa con lo que comentaba Iván hace unos momentos. Primero que nada, es importante mencionar que México ha tenido 3 momentos regulatorios y en esos 3 momentos ha tenido los 3 modelos regulatorios que les acabo de platicar. Primeramente, antes del año 2007, México vivió en el modelo de regulación sectorial. ¿Por qué? Porque teníamos una ley de propiedad industrial que nos hablaba del secreto industrial, leyes financieras que nos hablaban del secreto bancario, leyes para regular el ejercicio de las profesiones que nos hablaban del secreto profesional, una ley federal de protección al consumidor que nos habla del secreto de los datos de los consumidores, la propia ley federal de trabajo en México habla de que los empleados están obligados a conservar el secreto técnico comercial de fabricación de productos y de información reservada a la empresa, como lo vimos en su momento en la clase que me tocó darles la semana pasada. Esas leyes siguen vigentes y de repente, pues sucede algo importante. En la década de los años 2000, entre 2001 y 2009, México recibe 9 propuestas de ley para regular los datos personales y concretamente entre 2007 y 2008 tuvimos el modelo de habeas data porque la protección del dato personal ya estaba plasmada en nuestra Constitución. Y a partir del año 2010, un poquito antes que Colombia, un par de años antes, nos adelantamos y sacamos nuestra propia ley de protección de datos personales y de ahí se viene un tsunami regulatorio en México en esta materia. ¿Y por qué digo tsunami? Pues vean ustedes en pantalla. Todo lo que tenemos en México en esta materia no es poco. Tenemos modificaciones a nivel constitucional para regular la protección del dato personal a nivel derecho humano. En México la protección del dato es un derecho humano. Se le dan facultades expresas al Congreso de la Unión para que regule o para que legisle en materia de protección de datos personales. En 2010 tenemos la primera ley mexicana, que es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Luego, el año siguiente viene su reglamento. En los años subsiguientes vienen criterios, parámetros, lineamientos de la autoridad competente. Y finalmente, en 2017 ocurre algo muy interesante. Se publica una segunda ley que se llama Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Perdón, en posesión de sujetos obligados. No me quiero equivocar en esto porque es muy importante. Esta ley no viene a suplir a la anterior, ni a derogarla, ni a borrarla, ni a eliminarla. Viene a acompañarla. ¿Por qué? Porque la primera ley, como su nombre lo dice, regula solamente la posesión de los datos de los particulares o el tratamiento que hagan de los datos los particulares. Y esta segunda ley, la de 2017, regula la protección de los datos en posesión de sujetos obligados. Y en México, ¿quiénes son sujetos obligados? El gobierno y todo el sector público en sus 3 niveles, federal, estatal y municipal. Esta ley le aplica a los 3 niveles del sector público de gobierno y la tenemos en vigente a partir de 2017 y en 2018, como bien lo comentaba por ahí Iván, pues se aprueba por parte del Senado mexicano el convenio 108 para la protección de las personas respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal. La legislación mexicana comprende varios protagonistas, y yo les llamo protagonistas por llamarles de una manera, para que entendamos un poquito cuál es el modelo mexicano y sus diferencias respectivas con el modelo colombiano. En México reconocemos al titular como la persona física a quienes corresponden sus datos personales, somos los dueños de nuestros propios datos personales y somos nosotros quienes le damos permiso a los responsables para que traten nuestros datos. Y responsable es la persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de datos personales. Y aquí viene la parte interesante. El responsable no siempre es la única entidad que trata datos personales. A veces es necesario que se trabajen datos con otras entidades. Por ejemplo, el encargado y el tercero. El encargado es quien solo o conjuntamente trata datos personales por cuenta del responsable. Es alguien a quien le encargas, como su nombre sugiere, que haga algo con los datos. Y la comunicación que será entre el responsable y el encargado se llama remisión
de datos personales. En cambio, tenemos la figura de tercero. Tercero es la persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular o del responsable de los datos. Aquí ya ocurre lo que yo le llamo desvinculación de la titularidad, no de la titularidad, sino una desvinculación de la base de datos, porque ya entras en una situación en donde el tercero puede hacer más cosas con los datos que no necesariamente tú le instruiste bajo ciertas características o circunstancias. La comunicación de datos entre el responsable y ese tercero se llama transferencia de datos personales. Y es aquí, esta partecita última, pues es en buena parte la medida de lo posible lo que nos tiene reunidos el día de hoy, para entender un poquito esta parte. Unas diferencias muy puntuales. En México, las comunicaciones de datos entre el responsable y el encargado no requieren divulgarse o revelarse a los titulares. El titular no tiene por qué saber a quién le encargas algo para que haga con los datos, pero las transferencias sí. Las transferencias sí deben ser reveladas a los titulares y deben cumplir ciertos requisitos. Otro punto importante, puedes subcontratar como encargado servicios para el tratamiento de datos personales. Pues, aún como encargado, tienes la posibilidad de seguir subcontratando servicios de datos personales siempre y cuando el responsable te lo haya autorizado. Y bueno, pues en términos generales, la transferencia de datos personales es toda comunicación de datos realizada por persona distinta del responsable o encargado del tratamiento de los datos, se da siempre entre el responsable y un tercero, ¿sí? Y en cambio, la comunicación de datos entre un responsable y un encargado dentro o fuera del territorio mexicano se da entre un responsable y un encargado. Nótese que la remisión de datos también puede ser fuera del territorio mexicano. No, porque a veces la gente piensa que transferencias afuera y remisiones adentro. No, no, de ninguna manera. Las transferencias pueden ser tanto nacionales como internacionales y las remisiones pueden ser nacionales como internacionales. Pues eso tenemos que tenerlo muy claramente, creo yo, porque veo a Iván que está asintiendo, que también está de acuerdo conmigo en el régimen colombiano. Vamos a hablar un poquito de la figura del encargado. A los ojos de la ley mexicana, el encargado es la persona física o moral, pública o privada, ajena a la organización del responsable, que solo o en conjunto con otros trata datos personales por cuenta responsable como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita el ámbito de su actuación para un servicio. Esta relación entre responsable y encargado debe constar en un instrumento jurídico, llámese cláusulas, contratos, anexos o de otra manera, para que se permita acreditar la existencia, el alcance y contenido de las obligaciones que emanan de la relación entre el responsable y el encargado. Fíjense, en términos generales, todas las obligaciones que tiene un encargado en México. Tratar datos personales conforme a lo que digan las instrucciones del propio responsable, abstenerse de tratar datos para finalidades que sean distintas, suprimir datos personales una vez que se haya cumplido la relación jurídica, abstenerse de transferir datos personales, guardar la confidencialidad de los datos e implementar medidas de seguridad que protejan a los datos. Todas estas obligaciones son, en resumen, las mismas que tiene el responsable. De manera muy resumida, son las mismas obligaciones que tiene el responsable, que de alguna manera, por la relación jurídica que tienes con el encargado, pues no quisiera decirte se la transfieres porque nos vamos a confundir con el régimen de transferencia, pero de alguna manera hay una especie de pase de lanza o de pase de estafeta en donde le dices al encargado, ¿tú vas a tratar los datos que yo te voy a remitir? Sí. Entonces, ahí te va el cúmulo de obligaciones que tienes que cumplir como un encargado. Resumen de obligaciones y, sobre todo, distinciones entre una remisión y una transferencia. Para efectos de la charla, pues me voy a ir un poquito rápido con remisiones. Remisiones ya vimos cuáles son los objetivos y las finalidades de las remisiones. Lo único que voy a resaltar es que tienen que estar documentadas la relación en un contrato y todos los demás temas los acabamos de ver que son obligaciones del encargado. Por su parte, las transferencias también te pide la ley que las formalices a través de un contrato y puntos importantes en el aviso de privacidad. Debes de notificarle al titular la existencia de la transferencia. Debes de comunicarle al titular el tercero receptor y la finalidad de las transferencias. También cabe distinguir, o es necesario distinguir, entre las transferencias que requieren el consentimiento del titular y aquellas que no requieren consentimiento del titular. Y darle al titular la opción de no aceptar las transferencias cuando se requiere el consentimiento. Todo esto es información transparente que debe estar a la vista de cualquier persona al momento de que le pones a disposición el aviso de privacidad.
una parte bien importante. El tercero receptor asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable. Entonces ya vimos que el encargado, en resumen, asume las mismas obligaciones que el responsable y el tercero receptor también asume las mismas obligaciones que correspondan al responsable. Hay que conocer las excepciones al consentimiento. La ley te marca algunas razones por las cuales podrías transferir datos sin el consentimiento del titular. Por ejemplo, en México puede haber transferencia intercompañías. Cuando es un grupo corporativo y ese grupo corporativo, grupo de empresarial, está sujeto al mismo control accionario, es decir, pertenecen a un mismo grupo corporativo, cuando está sujeto a las mismas políticas de protección de datos, a las mismas políticas de seguridad de la información, la ley te permite que exista transferencia intercompañías, sin la necesidad de pedirle permiso al titular. Y también, pues, que el responsable transferente comunicó al responsable receptor cuáles fueron las condiciones en las que el titular consintió el tratamiento de los datos a través del aviso de privacidad. Entonces, no nada más tienes que tener el famoso contrato donde se establezcan todos los pormenores, los alcances de las obligaciones, sino también es importante que que le transfieras el aviso de privacidad y que el tercero receptor o el que reciba los datos acepte que debe dar tratamiento a los datos de conformidad con el aviso de privacidad del tercero transferente, ¿no? Esas son básicamente las obligaciones que hay en materia de transferencias en México. Pregunta obligada. ¿En México está prohibido transferir datos personales a países que no cuentan con el mismo nivel de protección? La respuesta es no. No tenemos esa prohibición en México de transferir datos a países que no cuenten con el adecuado nivel de protección. Y bueno, todo lo que les he contado hasta aquí lo asumo plenamente con mucha responsabilidad porque soy abogado mexicano. Lo que diga de aquí en adelante no asumo ninguna responsabilidad porque no soy abogado europeo. Pero de cualquier manera, les voy a platicar lo que a mi sano entender ocurre en la legislación europea en relación con transferencias internacionales. Y bueno, pues básicamente lo que tenemos que entender es que estas transferencias internacionales de datos personales, pues para que operen, la Comisión Europea tiene el poder de determinar si un país fuera de la Unión Europea ofrece un nivel adecuado de protección de datos personales. Y para que esto suceda, pues debe darse una adopción de una decisión de adecuación. Y esta decisión de adecuación implica un largo y tortuoso camino, no es un camino fácil. Implica que exista una propuesta por parte de la Comisión Europea para decir, este país o esta entidad creemos que goza de un adecuado nivel de protección. Ese es el primer paso, ¿no? Que la propia Comisión lo proponga. Un dictamen de la Junta Europea de Protección de Datos, una aprobación del representante de países de la Unión Europea y desde luego la adopción de la decisión de la Comisión Europea. Esas son las 4 cosas que deben de ocurrir si alguien quiere determinar que un país se sume a la lista. En cualquier momento el Parlamento o el Consejo pueden solicitar a la Comisión que mantenga, modifique o retire la decisión de adecuación alegando que su acto excede los poderes de la ejecución previstos en el reglamento. Eso es lo que sucede en términos generales en la Unión Europea. El efecto de tal decisión es permitir que los datos fluyan desde la Unión Europea a ese tercer país sin que sea necesaria ninguna otra salvaguarda. En pocas palabras, estas transferencias al país en cuestión se asimilarán como transmisiones de datos dentro de la Unión Europea. Eso es lo que ocurre cuando un país recibe la decisión de una adecuación, ¿no? Hasta ahora la Comisión Europea ha reconocido a Andorra, Argentina, Canadá, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Suiza, Uruguay y Estados Unidos de América, limitado hasta hace unos días al escudo de privacidad, que ya vimos que ya se anuló, como lugares que ofrecen una protección adecuada. Entonces, ahí habría que borrar la parte de Estados Unidos, porque evidentemente ya no existe esa posibilidad a raíz de la anulación. Curiosamente, en la página de la Comisión Europea sigue existiendo este texto. Ese texto lo obtuve del día de hoy de la página de la Comisión Europea, entonces significa que ni siquiera se han dado el tiempo de modificarlo porque evidentemente a raíz de la decisión que les acabamos de comentar tanto Iván como un servidor, evidentemente ya no es posible incluir a Estados Unidos como un país con un adecuado nivel de protección.
Y bueno, lo que viene a continuación lo voy a comentar rápido, a pesar de que es algo extenso, no me voy a detener mucho. Esto es algo que se encuentra fácilmente en Internet, que ustedes lo podrán analizar y lo podrán debatir y lo podrán determinar como algo que existe en Europa y cuáles son las consecuencias. Primero que nada, pues existe este reglamento 2016-679 que habla, entre otras cosas, sobre las transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales, que establece que solo se realizarán transferencias de datos que sean objeto de tratamiento o vayan a hacerlo tras su transferencia a un tercer país u organización internacional si el responsable y el encargado del tratamiento cumplen con las condiciones del capítulo correspondiente, incluidas las relativas a las transferencias ulteriores de datos personales desde el tercer país u organización internacional a otro país u otra organización. Entonces, incluye las retransferencias, por llamarlo de alguna manera. Transferencias basadas en una decisión de adecuación. Ese es el camino más difícil, pero es el camino más seguro. Puede realizarse una transferencia de datos a un tercer país o organización cuando la propia comisión haya decidido que ese tercer país o territorio o la organización internacional que se trate garantizan un nivel de protección adecuado. Dicha transferencia no requerirá ninguna autorización específica. Ya una vez que estás publicado como país o como entidad o territorio con una decisión de adecuación, ya no necesitas ninguna autorización específica. Cuando la comisión evalúe si existe o no un adecuado nivel de protección, va a tomar en cuenta diferentes criterios. Primero va a analizar el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, las normas de protección de datos, las normas relacionadas con medidas de seguridad, incluidas las normas sobre transferencias ulteriores de datos personales a otro país y, desde luego, la jurisprudencia. Y todo este análisis tiene un objetivo. ¿Es efectivo o no es efectivo la jurisprudencia, las normas, los derechos humanos? ¿Existe un Estado de Derecho en el país? ¿Sí o no? Ese es el primer elemento a analizar. El segundo elemento, pues van a analizar la existencia y el funcionamiento efectivo de una o varias autoridades de control independientes en este tercer país que tengan la responsabilidad de garantizar y hacer cumplir las normas en materia de protección de datos. Y por último, pues se analizará si los compromisos internacionales asumidos por este tercer país o organización internacional, pues en particular en relación con la protección de datos, si existe o no un nivel de compromiso internacional en materia de protección de datos personales. La comisión, una vez que haya evaluado esta adecuación de nivel de protección, puede decidir a través de un auto de ejecución que un tercer país o una organización internacional garantizan un nivel de protección adecuado. Importante, este acto de ejecución establecerá un mecanismo de revisión periódica al menos cada 4 años, ¿sí? Para que se pueda determinar que ese país o esa entidad o esa organización siga cumpliendo con adecuados niveles de protección a través del tiempo. La comisión supervisará de manera continuada todos los acontecimientos en los países terceros y organizaciones internacionales que puedan afectar a la efectiva aplicación y estas decisiones adoptadas para determinar si siguen o no siguen vigentes. Ahora, cuando con base en la información disponible se demuestre que un tercer país, un territorio o una organización ya no garantizan un nivel adecuado de protección, entonces la comisión, a través de actos de ejecución, derogará, modificará o suspenderá la decisión de adecuación. Esa parte es bien importante. No hay que cantar victoria. Digo, qué bueno que Argentina y Uruguay ya aparezcan en esa lista, pero no hay que cantar victoria porque cada 4 años les estarán haciendo revisiones periódicas y además, cuando se demuestre que un país o entidad ya no cuenta con un nivel de protección, se puede dar reversa a la decisión que ha tomado la comisión. Y probablemente estos son los pasos que le permitió en parte a la Unión Europea el echar para abajo el Privacy Shield. Transferencias basadas en una decisión de adecuación. Bueno, la comisión entablará consultas con el tercer país con vistas a poner remedio a la situación que dé lugar a una decisión adoptada. Se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y en su página web una lista de todos los países y organizaciones respecto de los cuales exista una garantía de que existe un nivel adecuado de protección en materia de datos personales. Y, bueno, pues el responsable o el encargado del tratamiento solo puede transmitir datos a un país o organización
que hubiera ofrecido garantías adecuadas y a condición de que los interesados cuenten con derechos exigibles y acciones legales efectivas. Tienen que ocurrir estas dos cosas: garantías adecuadas y que cuenten con derechos exigibles y acciones legales los titulares de los datos personales. Y bueno, también las garantías adecuadas pueden ser aportadas sin que se requiera ninguna autorización expresa de una autoridad de control, a través de instrumentos jurídicos vinculantes y exigibles, a través de normas corporativas vinculantes, que en un momento abordaremos, cláusulas de protección de datos adoptadas por la Comisión, cláusulas de protección de datos adoptadas por una autoridad de control, códigos de conducta o mecanismos de certificación. Bajo esas circunstancias podrían existir las transferencias mediante garantías adecuadas, que son las que estamos viendo en pantalla. Esas son las garantías adecuadas que te pide el reglamento europeo para que pueda existir una transferencia sin la necesidad de una autorización de una autoridad de control. Y bueno, aquí viene una parte interesante. Normas corporativas vinculantes. Aquí se establece la posibilidad de que grupos empresariales puedan realizar transferencias de datos personales internacionales si cumplen con una enorme cantidad de requisitos. Vamos a verlos así de rapidito para poder empezar ya a abordar el tema de preguntas, de comentarios y de la charla que se va a detonar en unos minutos más. ¿Qué requisitos deben de tener estas corporaciones? Bueno, pues que estas normas sean jurídicamente vinculantes y apliquen y sean cumplidas por todos los miembros correspondientes a este grupo empresarial. Cuando se confieran expresamente a los interesados derechos exigibles en relación con la protección y tratamiento de sus datos personales, cuando se divulgue la estructura y los datos de contacto del grupo empresarial, cuando las transferencias y conjunto de transferencias se incluyan también el tipo de tratamientos, sus fines, el tipo de los interesados afectados y el nombre de los terceros o terceros países en cuestión. Todo esto tiene que ver con temas de transparencia. Dime a dónde va el dato, cómo lo van a recibir, quién lo va a recibir, cuáles son los fines, cuáles son los interesados que podrían estar afectados. Es un tema de transparencia a fin de cuentas. Obviamente es importante que exista una aplicación estricta de los principios generales en materia de protección de datos, muchos de los cuales platicamos la sesión pasada. Principio de finalidad, minimización de datos, limitación de periodos de conservación, calidad de los datos, protección de datos por diseño y por defecto. Todos los principios deben ser garantizados por estos grupos corporativos. También es importante que los derechos de los interesados en relación con el tratamiento, pues que existan toda la posibilidad de que haya derecho a no ser objetado en decisiones basadas en tratamientos automatizados, el derecho a presentar reclamaciones ante la autoridad competente y a tribunales competentes, y el derecho, sobre todo, a tener una reparación y cuando proceda una indemnización por violación a las normas corporativas vinculantes. Y esto quiero detenerme aquí porque es bien importante. En México no tenemos reparación del daño ni indemnización por violaciones a la ley en general. Tú puedes violentar todos los artículos de la ley, puedes violentar todo lo que dice el reglamento, puedes violentar todo lo que se te ocurra y lo peor que te puede pasar es que vas a ser acreedor a unas multas gigantes de muy buen tamaño, pero el titular cuyos datos fueron infringidos o fueron tratados de manera ajena o sin cumplir con la ley y el reglamento, no se va a llevar un peso a la cartera. Y aquí la parte interesante es que sí se prevé que el titular pueda tener derecho a una reparación y a una indemnización por la violación a estas normas corporativas vinculantes. La aceptación por parte del responsable por cualquier violación de las normas vinculantes, que se haga responsable por cumplirlas y que se haga responsable si no las cumple. La forma en que se facilite a los interesados la información sobre normas corporativas vinculantes, cómo va a estar el interesado en contacto con estas normas corporativas, cuáles son, en qué consisten, cómo puede hacer valer sus derechos frente a estas entidades o corporaciones, las funciones de todo delegado de protección de datos o cualquier persona encargada de la supervisión y el cumplimiento deben estar muy claras, cuáles son los procedimientos de reclamación, qué puede hacer el titular para proteger sus datos ante este manejo de estas grandes corporaciones. Y por último, pues los mecanismos establecidos dentro de este grupo empresarial, pues es importante que exista una garantía de verificación del cumplimiento de estas normas. Estos mecanismos deben incluir auditorías de protección de datos y métodos para garantizar acciones correctivas
para proteger todos los derechos del interesado, y los resultados de esta verificación deben comunicarse a la persona relacionada con el tema y también ponerse a disposición de la autoridad de control competente que así lo solicite. En términos generales, esto es lo que hay en la legislación europea relacionada con las transferencias internacionales de protección de datos personales. Sabemos que ha habido muchos escándalos a nivel internacional en esta materia. Facebook continuamente es protagonista de estos escándalos. Por ahí, cuando entrevista el Congreso de los Estados Unidos de América a Mark Zuckerberg, le dice, oiga, pues esto ya parece el desfile de las disculpas. Así le dijeron textualmente en el Congreso de la Unión Americana a Mark Zuckerberg. Es que pareciera ser que cada 3 años que hay un escándalo, usted viene, se presenta aquí muy bien vestido con nosotros y nomás se presenta a disculparse y a disculparse y a disculparse y a decir que ya no va a volver a pasar y a decir que va a revisar qué sucedió y a decir que va a implementar acciones y mecanismos para que no vuelva a suceder. Pero la verdad es que sigue sucediendo. Cada 2, cada 3, cada 4 años, usted vuelve aquí al Congreso y nos vuelve a decir que algo salió mal y que 1000 disculpas. Entonces, es evidente que en América Latina tenemos que tomar decisiones estrictas para evitar que estos Big Tech, estas compañías conocidas como GAFA, los gigantes tecnológicos de Estados Unidos, pues siguen haciendo de las suyas con los datos personales de todos los latinoamericanos. Y la única autoridad en el mundo ajena a los Estados Unidos que ha podido ponerles un alto a estos Big Tech es la Unión Europea. Porque la Unión Europea, muy sencillo, o no cumples con mi ley, y si no la cumples, le digo a todos los proveedores de servicios de Internet que le corten el acceso a Facebook o que te corten el acceso a Twitter o a LinkedIn o a YouTube o a quien sea, cualquier empresa que no quiera cumplir con la ley en Europa. Entonces, en Europa sí supieron cómo hacer las cosas y en América Latina nos da miedo, desafortunadamente. Nos da miedo llegar a ese tipo de decisiones. Hay un antecedente en Brasil de un juez que ordenó que se cerrara el acceso a WhatsApp porque se le pidió información a WhatsApp y WhatsApp le dijo que no podía dársela. Se enojó el juez y le dijo, bueno, pues le ordeno a todos los ISPs del país que le corten los puertos, el acceso a WhatsApp, y pues se volvió loco Brasil porque de la noche a la mañana, pues todos los millones y millones de brasileños que usaban WhatsApp no tenían manera de comunicarse. Es por eso que siempre le digo a todos mis alumnos y a toda la gente que conozco, siempre tengan una manera alterna de comunicarse. Tengan instalado Telegram, tengan instalado Signal o cualquier otra herramienta de comunicación instantánea, no solo ante la eventual restricción de una autoridad, sino porque el WhatsApp se cae. Se ha caído muchas veces a lo largo de su historia y se seguirá cayendo. Es una plataforma demasiado grande, es lógico que tenga caídas. Entonces, cuando se cae WhatsApp, tenemos que tener la posibilidad de comunicarnos de una manera alterna. Y por último, el tamaño que llegan a tener estas empresas es desproporcionado. Son gigantes. Acaban de presentarse los directores de GAFA, los CEOs de GAFA, se acaban de presentar frente al Congreso de Estados Unidos, donde los están acusando de dominancia y poder absoluto en sus respectivos ramos. Ahí estaban presentes los CEOs de las principales Big Tech americanas y pues todos con carita de, no es cierto, no es cierto, no es cierto, es que no soy tan grandote y no soy tan gigantesco y cumplo con la ley. Y pues sí, pueden bajar la cabecita y hacerse los regañados, pero lo cierto es que nadie les ha puesto un alto, al menos no en Estados Unidos. Hay un caso de una multa gigantesca que se ha impuesto por parte del Federal Trade Commission a Facebook, si mal no recuerdo, hace algunos años, que se dice que es la multa más grande de la historia. Pues faltaría ver si la pagó. A mí lo que me interesa ver es si realmente la pagó o nomás fue una cachetadita, unas nalgadas, y órale, mijo, sigue haciendo lo que quieras con los datos de billones de personas en el planeta. Y bueno, pues con esta ahora sí cierro mi intervención para regresarle el micrófono al buen Iván y que procedamos a la charla distendida para poder platicar con la audiencia. Joel, muchas gracias. Excelente intervención. Y ya, pues para ir finalizando, algunos comentarios de cierre. Simplemente hemos visto una muy buena integración entre las perspectivas de la norma mexicana y la colombiana. El claro caso que nos trae la normativa europea y esta reciente decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de irse siempre por la garantía mayor que es la protección en primera medida
de estos derechos fundamentales. Ellas lo han considerado para los europeos, pero ustedes recuerden que precisamente el Reglamento Europeo de Protección de Datos, esa reglamentación que surgió a partir de lo que ocurrió con la evolución de su propia directiva y cómo entendieron ellos de vivir en un contexto globalizado, fue pensado y de hecho creo que fue conscientemente estipulado para otorgar una protección fuera de las fronteras de Europa. Entonces, esta condición que hoy se ve reflejada en las decisiones recientes, en el caso que estás mencionando puntualmente, y que tiene ahora otro gran componente, y es este contrapeso y esta pugnacidad entre ahora ya no solo el gigante que es Estados Unidos con todas sus tecnológicas, sino que China por el otro lado, pues esta tensión latente que se vive, y ustedes recordarán ahora casos como el de Huawei siendo bloqueado y todo lo que está ocurriendo con esta nueva casi guerra fría que se está viviendo en el mundo a nivel de esta batalla comercial por lo que va a ser el futuro incluso de las tecnologías, de las telecomunicaciones a través del despliegue de esta tecnología 5G, pues lo que nos permite es simplemente vislumbrar que lejos de quedarse aquí esta discusión, lejos de finalizar aquí este elemento de las transferencias de datos, va a ser precisamente la malla que va a estar debatiéndose en los próximos años. Esto va a ser y va a estar en el centro del debate, las discusiones alrededor de este tema de la protección de los datos y las garantías efectivas, como tú lo mencionas, Joel. Porque evidentemente si yo como país me quedo de manos cruzadas frente a posibles vulneraciones de lo que ha ocurrido aquí en Colombia, lo platicábamos la otra vez en alguna de las sesiones anteriores respecto del caso de Facebook, todavía no hemos podido verlo. Y efectivamente, como lo mencionaba, yo también quiero ver el cheque de 5.000 millones de dólares. Ese fue el valor de la sanción que Facebook negoció, porque acuérdense que ellos se sentaron, la FTC, con Facebook y le dijo, listo, por el caso de Cambridge Analytica, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Y Facebook aceptó, y dentro de ese acuerdo que hizo con la Federal Trade Commission, fue el pago de la multa de los 5.000 millones, algo así como 5 billones de dólares, y la creación de un comité. Si vieron que se creó un comité a nivel internacional, comité de hecho que está integrado por una colombiana a día de hoy, la doctora Carolina Botero, y fíjense que es un tema supremamente clave para lo que va a ocurrir en los próximos años. Entonces yo pienso y sé que hay una serie de inquietudes, creo que incluso vi a alguien que por Facebook, que estuve ahorita mirando, que estamos enlazados con nuestra audiencia en Facebook, hacían una pregunta del caso mexicano, pero vamos a leer por lo pronto, Gloria, y te pido que me ayudes alguna de las que tenemos en el chat. Creo que tenemos unas 4 preguntas en el chat o más, no sé. Revisémoslas y vamos dialogando simplemente acerca de esto para finalizar en estos últimos 20 minutos que nos quedan. Sí, doctor. Vamos a iniciar comentando las preguntas. De Freddy Muñoz. Buenas tardes. Tengo 2 preguntas. Primera pregunta. En el caso de que la SIC saque a Estados Unidos como país seguro, ¿qué implicaciones tendría para Colombia con los gigantes tecnológicos? Ok, bueno, si la vamos a tocar como una pregunta individual, me parece muy interesante. ¿Qué implicación real y práctica tendríamos? Seguramente una dificultad mayor en cuanto a la provisión de ciertos servicios. Lo que es cierto es que para Colombia hay muchísimos proveedores de servicios que están ubicados en territorio americano. Aquí la mayoría, simplemente piénsese en Amazon como gran proveedor de este servicio de Amazon Web Services, de toda la nube de Amazon. Creo que tiene un gran componente en Latinoamérica. Pero en Colombia sí que se ha sentado esta compañía y básicamente entraríamos en un desfase
como se ha creado, por ejemplo, cada vez que se ha anulado, porque ya es la segunda vez que se anula el caso del acuerdo de privacidad pues, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Hay quienes consideran, no pasaría nada, porque pues finalmente los datos seguirían fluyendo hacia el exterior, solo que tendría en su momento la entidad, la encargada, que es la SIC, hacer una serie de, o tomar una serie de decisiones que no le quedaría fácil, por esto que estamos mencionando con Joel. Aquí tendrían que venir unos procesos de investigación, tendría que venir toda una declaración a través de una serie de multas por parte de la superintendencia, pero hasta el momento no se ha iniciado, por lo menos no que yo conozca, una investigación por ese sentido. Entonces, en su momento fue muy discutido, se pensó en su momento que se iba a anular o por lo menos se iba a revertir este tema de incluir a Estados Unidos dentro del listado. Yo no sé, yo recuerdo, no sé si a día de hoy, porque la verdad no lo he podido verificar, pero en su momento, fíjense lo que pasó en Colombia, y fue una cosa muy compleja. Colombia fue el único país en el mundo que declaró a Estados Unidos como país con nivel adecuado de protección de datos. Eso es algo inédito. Ningún otro país lo ha hecho. Porque ni siquiera a través del Privacy Shield o incluso del anterior Safe Harbor se declaraba a todo el país como un país con nivel adecuado. El Safe Harbor y el Privacy Shield permitía que a través de estos acuerdos, como lo mencionó Joel, a través de un proceso primero de autocertificación y luego de adhesión a una serie de postulados, pues declarar que esa empresa o esa entidad se declaraba cumpliendo con los postulados de las normas europeas. Pero en ese caso, Colombia tomó este camino inédito, como les digo, de declarar a todo el país, a todo Estados Unidos como garante, y yo pienso que no se previeron inicialmente esas consecuencias. Entonces, hasta el momento, sacar a Estados Unidos como país, yo pienso que en el inmediato presente no supondría un problema operativo, como nosotros vemos, de que no vamos a poder, por ejemplo, de la noche a la mañana almacenar un servidor en Estados Unidos, pero sí obviamente tendría que hacerse un proceso de investigación a futuro, y lo que les digo, esperaría que al menos se tome una decisión ahora con ocasión de la anulación del Privacy Shield por parte de la superintendencia. Tendrá que mencionarlo, tendrá que pronunciarse sobre esto, porque esto de verdad que pues da precisamente para que nosotros repensemos si en verdad Estados Unidos tiene esa categorización. Creo que está la otra pregunta allí mismo. Yo estoy abriendo acá el chat. A ver. Listo. La segunda que tiene ahí, esa pregunta de Freddy, tiene un segundo punto y es ¿por qué la Unión Europea no reconoce a Colombia como país seguro en protección de datos? Ocurrió que no volvió a hacerse el proceso. En una ocasión Colombia solicitó la declaración. Creo que lo hizo con ocasión de la vigencia de la ley 1266 de 2008, sobre habeas data financiero, y en ese momento la Unión Europea consideró que Colombia no cumplía con este estándar. No se ha vuelto a hacer. Yo este año, cuando se celebró el 28 de enero, el Día Internacional de la Protección de los Datos Personales, hacía un llamado simplemente a que se piense, por ejemplo, en el que Colombia se haga parte de el convenio 108, precisamente del Tratado de la Protección de los Datos Internacionales. Sería muy bueno y creo que eso nos daría el espaldarazo final para entrar en este tema, ¿no? Pero por el momento ha faltado tiempo, es decir, luego de su desarrollo legislativo y regulatorio, Colombia no ha tenido la oportunidad de nuevamente volver a ser evaluado por la Unión Europea, y por eso no se ha dado el proceso pues, de aval de Colombia como país con nivel adecuado de protección de datos. ¿Alguna otra? Viene otra pregunta, sí. Sí, claro. Buenas tardes. Esta es de Camilo Velázquez. ¿Por qué desde el comienzo se catalogó a Estados Unidos como país seguro si es uno de los países que más enemigos tiene y uno de los mayores receptores de ataques cibernéticos? ¿Creen que la hegemonía de las naciones consideradas potencias influyen directamente en este tipo de decisiones?
Bueno, esa es una pregunta que obviamente ya incluye otros componentes y es de pronto condiciones o consideraciones de tipo geopolíticos. Me parece interesante, Camilo, tu pregunta. Lo que siempre, yo tuve la oportunidad de estar en un panel con una gran colega con la que he colaborado directamente en Estados Unidos, que es la doctora Françoise Gilibert, que tiene un libro internacional sobre yo creo que la Biblia de la protección de datos en el mundo, que se llama el Privacy Book. Y ella menciona que obviamente desde la expedición de la ley Patriota en Estados Unidos, que considera que obviamente por motivos de seguridad nacional en cualquier momento las autoridades americanas pueden realizar unas búsquedas activas sobre información, titulares, personas, bien nacionales o extranjeros, fue lo que obviamente dio pie a que por ejemplo, para el caso de Facebook, en el caso de Matt Schrems, en la primera medida, se invalidara ese safe harbor o ese acuerdo de safe harbor al que se había llegado. Realmente yo pienso que es más una posición de sectores, pienso que es más un encontronazo entre dos modelos regulatorios distintos, que como lo hemos anotado y Joel en su momento y yo también al inicio, y lo mencionó la doctora Claudia Escobar, finalmente son dos visiones distintas de la privacidad. Y esa disparidad en estas visiones diferenciadas, pues obviamente tiene un nivel mayor, tiene como una exigencia mayor por parte europeo, sin que el proceso americano simplemente le quite o le reste importancia. Solamente que es una visión un poco diferenciada, es una visión más del mundo moderno, más de una garantía relacionada con cómo está transcurriendo hoy el día a día, por ejemplo, de lo que es la sociedad de la información, y a veces esas dos visiones son incompatibles. Yo pienso que en eso, pues, y bien tú lo mencionas como un tema de geopolítica, pero obviamente se tendrán que tomar una serie de decisiones para no invalidar y no hacer imposible el que sigan prestándose los servicios de la sociedad de la información. A la larga, yo pienso que al cabo de unos 2 o 3 años, no quiero ser ahí en ese caso presagiar malos agüeros, pero yo pensaría que se van a crear, como están ocurriendo las cosas, una serie de guetos, una serie de como países con ciertas consideraciones. Lo que ha pasado recientemente con el COVID-19, la posición de China y el enfrentamiento con Estados Unidos, está creando un escenario donde a nivel geopolítico el tema de los datos y el tema de la tecnología va a entrar en un proceso que pienso que nos va a llevar en una espiral de retraso o por lo menos de volver a escenarios que anteriormente no considerábamos. Yo creo que esa vorágine de transferencia, de apertura total de fronteras y de datos y de flujos, pues finalmente va a tener un pare, seguramente vamos a tener un choque y vamos a tener un freno abrupto, pero nuevas reglas se tendrán que imponer y ahí es donde también nosotros como participantes, actores de este ecosistema, tendremos que pronunciarnos y estar atentos a lo que está ocurriendo a nivel global. Siguiente pregunta. De Carolina Londoño. En Colombia, ¿las obligaciones del encargado se pueden incluir en el contrato del servicio? En los casos en los que el encargado no quiere otro documento aparte, contrato de transmisión de datos personales. Carolina también hace otra pregunta, pero la leeré después de que demos respuesta. Ok, sí, Carolina, como lo mencionábamos y qué bueno que Joel hizo la diferenciación para hablar de ese caso de remisión de datos. Acá es lo que nosotros hemos considerado como la transmisión de datos, ¿no? Esa sesión o ese encargo que hace responsable a encargado para que trate los datos. Aquí también puede ser tanto nacional como internacional. Y obviamente lo que prevé el artículo 26 del decreto 1377 en el caso colombiano es que el contrato puede ser un acuerdo específico, un acuerdo o contrato de transmisión de datos, o puede constar como cláusulas o anexos dentro de otro contrato. Es decir, hay libertad de estipulación entre las partes, pero lo importante es que quede por escrito ese acuerdo. Eso es supremamente importante
y la superintendencia en una serie de conceptos recordó la importancia de dejar por cláusulas o de manera pactada, de manera positiva, estos acuerdos entre responsables y encargados. Carolina también pregunta, Iván, en tu conocimiento, a razón de una solicitud de declaración de conformidad, la SIC ya ha autorizado la transferencia de datos personales a países que no están en la lista de países seguros. Pues lo que decía, yo lo mencioné en mi charla, creo que, y hasta el año pasado cuando hice formalmente la pregunta y de hecho directamente a la autoridad, no se había dado la primera declaración de conformidad para algún solicitante. No sé si este año, con lo que ha ocurrido y de pronto por esa imposibilidad de inmediación con la superintendencia, no lo he podido corroborar o actualizar, pero hasta el momento no se había dado la primera declaración de conformidad. Ahora, ahí viene el punto, no quiere decir que no se esté haciendo transferencia de datos a países que no cumplan con nivel adecuado, porque yo no creo que ese sea el efecto de la regulación. Seguramente está ocurriendo en la práctica que muchas personas están haciendo esto y solo que la autoridad no se ha dado cuenta. Siguiente pregunta, de Ronald Telly. ¿Cuáles son los beneficios de estar dentro de la lista blanca de países que se alinean con las reglamentaciones de la Unión Europea? Bueno, el beneficio principal y mayor es que la transferencia se puede dar de manera transparente. Es decir, yo puedo enviar esa serie de información, datos, a estos países per se o previamente catalogados como dentro del listado de países con nivel adecuado. Y por ende, y también si hago o tengo en cuenta el tema del contrato de transmisión, en este caso internacional, pues yo no tendré que comunicarle eso a los titulares de datos, ¿no? Entonces se dará, y creo que también lo mencionó yo en el caso mexicano, bajo una condición de libertad absoluta de transferencia de esos datos, de envío de esos datos a través de las fronteras sin mayores requisitos y sin tener que pedir permiso de antemano. Para los demás casos está el tema de que tengo que pedir permiso, o porque actúo por una de las excepciones, o bien porque procedo al tema de la declaración de conformidad si estamos hablando de un país que no cuenta con nivel adecuado de protección de datos. Aquí tenemos uno de los participantes que está alzando la manito. Perfecto. En el panel, se llama José Quintero. Si quiere participar de manera abierta, así es, si abre el micrófono. También damos la participación a los demás asistentes para que por favor puedan alzar la mano. Y había una pregunta en Facebook. Voy a buscarla, pero adelante, por favor. Bueno, buenas noches. Mi nombre es José Quintero y tengo la siguiente pregunta. En este momento tengo conocimiento de que existen dos actos de ley en Estados Unidos. Uno que crea la Agencia Federal de Privacidad y otro que regula la transparencia y la exactitud de los datos. En este caso, estos dos actos de ley nos pudiéramos apoyar para efectos de la información que está siendo procesada en servidores en Estados Unidos, ¿se pueda como apalancar para la protección de estos datos, ya que se cayó el escudo de privacidad? Pues José, como mencionó, te respondo de la primera parte y le doy libertad a Joel si a bien tiene ampliarlo. Te respondo desde el tema pues, que planteaba Joel, en que el camino para lograr esas declaratorias no son fáciles. Primero tiene que haber una postulación por parte de la Comisión Europea y una revisión del marco general. Hasta el momento esa revisión siempre ha sido frecuente y ha sido reiterativa en considerar que Estados Unidos, bajo las condiciones actuales, no cumple con ese nivel, porque los principios no han variado. Ahora, lo que tú has mencionado tiene una resonancia importante y son dos iniciativas parlamentarias interesantes. Una a nivel federal en el estado de California. Recuerden que el estado de California ya tiene una ley general de protección de, perdón, una ley californiana de protección de datos, que es la CPA, bajo este mecanismo incluso uno de los senadores del estado de California también propuso un proyecto de ley, precisamente que tal vez es el que están mencionando, sobre la declaración de una serie de principios en materia de transparencia
en lo que tiene que ver con el tema de tratamiento de datos. Y la creación de la comisión, no sé en qué va, no sé cómo iba hasta el momento, y a lo largo de lo que se ha visto, obviamente es la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos la que tiene ese tema. Entonces, en ese caso puntual, yo pensaría que no se va a hacer de manera inmediata, seguramente sí tendrá un efecto a futuro y tendremos que esperar a ver qué dice, obviamente, y cómo se pronuncian las autoridades de ambos países sobre el tema. Joel, no sé si quieres ampliar el tema, porque me parece un tema muy interesante el que plantea José. No, la verdad es que lo dijiste todo y lo dijiste muy bien. No tengo nada más que aumentar. Ok, perfecto. No sé si Gracias. tengamos alguna otra pregunta. Perfecto, José. No tenemos más preguntas en el chat, pero invito a los participantes a que abran sus micrófonos. Como dije ahorita, pueden alzar la manito. También podemos revisar las preguntas de Facebook para responderlas por este medio. Vale, aquí hay una. ¿Quién nos iba a hablar? Qué pena, interrumpí a alguien. Joel Gómez. Dale, Joel. Yo los invito no solo a abrir el micrófono, sino a que prendan las cámaras, porque Sí. siento que estoy hablando de la pared, no veo a nadie, nomás veo puras letritas, así que los invito a que prendan sus cámaras también. Muy bien, muy bien. Gracias, José. Joel, hay una pregunta, creo que muy específica para ti, porque la hacen en Facebook, ¿no? En el chat. Dice, Sí. ¿cuál es el manejo de la responsabilidad civil derivada de una infracción al régimen de datos personales en México? ¿Hay sentencias judiciales al respecto? Mira, es una pregunta sumamente interesante que nos hace Alejandro Parra. A ver, es importante tomar en cuenta que en México no prevé la existencia de una reparación económica al titular cuyos datos hayan sido vulnerados. No se prevé, es una ley. Sin embargo, existe la posibilidad de irnos a la vía civil. Y les cuento muy rápidamente un caso icónico en México en este sentido. Resulta ser que una persona del sexo masculino pasó cerca de una universidad y ya ven que, yo no sé si en Colombia se acostumbre, pero en México las universidades tienen bufetes o firmas jurídicas gratuitas y también hay, por ejemplo, los estudiantes de psiquiatría y de psicología también tienen sus despachos de consulta gratuitos. Entonces, esta persona se sintió la necesidad de obtener una consulta psicológica y estuvo atendiendo esta consulta psicológica en varias ocasiones, no sé si fue cuestión de semanas o incluso meses, y pasó el tiempo y de repente a la esposa se le ocurre googlear al señor. Dice, voy a googlear a mi marido a ver qué hay de él en internet. Pues la señora pone ahí el nombre del esposo, Juanito Pérez, y lo primero que sale es una tarea de monografías.com o una de estas portales similares donde los muchachos suben sus tareas para que todo el mundo las copie. Y resulta ser que los estudiantes de esta universidad habían transcrito todas las consultas que había tenido con este señor, en donde habían transcrito todo lo que el señor les contaba, que de repente le gustaban los hombres y que la esposa ya no le gustaba y que la esposa era una tonta y que el jefe era un estúpido y cualquier cantidad de cosas que se les pueden ocurrir que alguien que se siente en confianza porque está teniendo una consulta de carácter psicológico, pues te sientes obviamente con la confianza de contar todos tus males y todos tus pesares. Y resulta ser que los alumnos subieron todo a internet, transcribieron todas las consultas que tuvieron con el señor y subieron todo a internet con el nombre, el apellido y hasta casi la huella digital del pobre hombre. Como era de esperarse, se divorció el hombre, la esposa no quería saber nada de él, el patrón lo despidió, los hijos no querían saber nada de él, nadie se le quería acercar, parecía el pobre señor leproso, ¿no? Nadie quería tener contacto con el pobre hombre. Le presenta unas denuncias ante la propia universidad, se queja directamente ante la universidad le dice, se ríe en su cara prácticamente, le dicen, hombre, estás exagerando, no pasa nada, ¿no? El señor se asesora, se va al INAI es la autoridad mexicana en materia de protección de datos personales, presenta senda denuncia en contra de la citada universidad privada en México, reciben las primeras notificaciones de la universidad y entiendo
por gente que llevó el proceso, pues que decían que tomaban muy poco seriamente las denuncias, los oficios que recibía por parte de la autoridad, como que la universidad pensaba que la autoridad era de juguete y que no iba a pasar nada. Y bueno, pues a resulta de todo el procedimiento, la autoridad les impuso sanciones económicas muy fuertes, cercanas a los 10 millones de pesos en México, que es una cantidad bastante considerable de dinero. Y supe de manera directa que esta persona no se conformó con la mega sanción que le puso el INAI a la universidad, de la cual el señor sabía que no le iba a tocar un peso. Entonces, con la resolución del INAI, el señor se fue a los juzgados civiles a presentar una demanda por daño moral. No se sabe más del asunto, no hay otra información al respecto, pero definitivamente que en México tienes la opción de presentar una demanda por las vías que tú creas conveniente, en particular el daño moral, pues me parece una acción viable. Sin embargo, al ser la vía civil, pues las vías civiles en México llegan a tardar 3, 4 o más años. Entonces es un camino largo por recorrer. Perfecto. Gloria, no sé si en el chat tengamos algo más o alguien de manera directa, en vivo, nos quiera compartir. Creo que alguien por ahí encendió la cámara, pero se fue enseguida, le dio pena en acompañarnos, pero bueno, estamos abiertos aquí a escucharlos. Hay un par de No preguntas tenemos más por ahora en más preguntas en Facebook. el chat. En Facebook hay 2 más, las voy a leer si les parece a viva voz o si alguien tiene alguna intervención, porfa que me lo haga saber. Pero voy a leer aquí, Friederman Tobar nos hace una intervención interesante, vamos a ver. Dice, quisiera saber si Colombia formalmente ya es parte del convenio 108 de Estrasburgo, actualizado el 10 de octubre del 2018, y si es positiva la respuesta, mediante qué instrumento jurídico se formalizó la adhesión. No, por el momento Colombia, no sé si lo que están mencionando se refiera a la Convención de Budapest, que es la convención sobre la delincuencia informática o el tratado de ciberdelincuencia. A ese fue el que Colombia adhirió recientemente, creo que hacia finales del 2017, y fue ratificado en Colombia por una ley del Congreso, porque acuérdense que cuando Colombia hace parte de tratados internacionales tiene que haber una ley de transposición a la legislación nacional, y ya el Congreso lo hizo, con lo que Colombia hace parte formalmente de la Convención de Budapest. Sobre el convenio 108, también abierto a la firma de países en Estrasburgo, en el seno del Consejo de Europa, ustedes recordarán que esta convención del año 81, hace 3 décadas o 4 décadas atrás, esta convención fijó los primeros parámetros de tener un tratado internacional. Es el único tratado en materia internacional vigente y además obligatorio para los países firmantes sobre este tema de la protección de los datos y la garantía de protección mediante tutela efectiva de estos derechos a los ciudadanos. La verdad, en el año, hacia finales del 2016, el convenio fue revigorizado y se hizo este nuevo convenio 108 más, convenio en el que ya, por ejemplo, países como España adhirieron, Uruguay en Latinoamérica adhirió, México adhirió, ¿cierto, Joel? Pero Colombia no ha tomado la decisión de adhesión. Obviamente eso le corresponde a nuestra Cancillería, que es obviamente quien dirige todos los esfuerzos en materia de relacionamiento internacional, pero hasta el momento no he visto una iniciativa o no he visto el que exista por lo menos interés en hacerlo. Sería difícil porque Colombia tiene en algunos índices, por ejemplo, materias como el tema de la interceptación de comunicaciones, serios cuestionamientos a nivel internacional. Creo que para nadie es desconocido que Colombia lastimosamente en eso no tiene una buena, un buen desempeño por parte incluso de las fuerzas militares, y sería un caso interesante pues de debatir, porque en caso de que Colombia adhiriera a esta convención, uno de los primeros, la primera obligación es el respeto absoluto de las garantías derivadas de la protección de datos, que incluyen, entre otras, la inviolabilidad de correspondencia.
Bueno, para finalizar, ok, hay otra pregunta más. Dice, ¿por qué Facebook y otras redes sociales usan los datos de menores de edad sin el consentimiento de su tutor o representante legal? Joel, no sé si ustedes en el caso mexicano cómo lo tienen. Acá Colombia, la superintendencia ya ha dicho mediante concepto que los menores adultos, esta condición que es básicamente creada por la Ley de Infancia y Adolescencia de ser personas entre 14 hasta cumplir la mayoría de edad, esto es 17 años y un día antes de su cumpleaños número 18, tienen en la expresión de su consentimiento una relatividad. Es decir, estos menores adultos que la ley considera como adolescentes pueden válidamente consentir el tratamiento de sus datos si están acordes con el respeto del derecho de la protección de los datos. Es decir, se cumplen las garantías de protección de sus derechos. Entonces, en ese caso, y Facebook ha venido adaptando, al principio ustedes recuerdan que existía una regla sobre mayoría de edad, creo que hoy ha fijado en el nivel de 15 años como regla mínima para abrir una cuenta en Facebook. No he revisado últimamente en cuánto está, pero en Europa ya ese tema también se debatió, hay un tema interesante. Y recientemente en Colombia la superintendencia anunció una revisión y una investigación contra TikTok, esta red social china que viene dando tanto que hablar precisamente por el tema de tratamiento de datos de menores de edad. Entonces, pues pienso que a futuro va a haber alguna decisión ahí al respecto y habrá que esperar a ver en qué ocurre con eso. No sé si Joel, en el caso mexicano, cómo se esté tratando. Iván, a mí me gustaría comentar que en Estados Unidos hay una ley que se llama, que por sus siglas se llama COPA, el Children's Online Privacy Act. Y de acuerdo a esta ley, repito su nombre, Children's Online Privacy Act, Privacy Protection Act, se establece una garantía, no una garantía, una obligación de que nadie puede tratar datos de un menor de 13 años sin el consentimiento de sus padres. Entonces, curiosamente, se quedan en ese margen de los 14 para arriba. En el caso americano no puede ser menor de 13 años la persona de quien aceptes tener una cuenta si no cuentan con el derecho, con el consentimiento de los padres, que desconozco cómo un papá se va a meter a Facebook a decir yo soy el papá de Iván y yo le doy permiso a Iván que tenga su cuenta. Desconozco cómo se operaría eso en la vida real, pero cuando menos la ley... No, existen mecanismos, de hecho existen mecanismos tecnológicos para hacerlo, ¿no? Que son los consentimientos como de doble check, que realizan, y es que el propio menor de edad solicita el consentimiento del padre y de hecho, en una aplicación da ese consentimiento. La ley COPA, precisamente a nivel organizacional y operativo, da como unas mayores herramientas y en el caso europeo obviamente también se fijó ese estándar para el tema del Reglamento Europeo de Protección de Datos en los 13 años. Efectivamente. Entonces es algo que creo que a nivel internacional se viene manejando similar. Colombia ha adoptado esta posición y obviamente aquí tampoco el consentimiento de los menores no es válido si no se cumplen estas condiciones que mencionaba y por lo tanto ese tratamiento de datos tendría por lo menos una seria duda si se llega a realizar. Y bueno, pues ahí en México no tenemos nada en lo particular que regule el acceso de menores a redes sociales. Hay algunas restricciones en temas de protección al consumidor, donde se establece que quienes dirijan estrategias de mercadotecnia a población vulnerable, como niños, ancianos y enfermos, deben implementar mecanismos adicionales para alertar a esta población de que dicha información no es apta para ellos. Pero eso es algo muy sencillito en materia de protección al consumidor. Y es un artículo que está plasmado no en ley de protección de datos, sino en una ley que es la Ley Federal de Protección al Consumidor. Vale, ya para finalizar, bueno, y ahí en ese punto de menores en Colombia existe una ley sobre pornografía infantil y que estipula algunas condiciones, una ley del año 2001 y que también tiene un marco de protección ampliado sobre estos temas. Obviamente por la sensibilidad de sus contenidos, ¿no? Nos pregunta simplemente para finalizar, Joel, o nos dice si pueden compartir el documento al que mencionaste sobre el caso de la responsabilidad civil y pregunta qué comentarios hay sobre el caso colombiano. En el caso colombiano, nuestro régimen de protección de datos tampoco prevé
que las multas sean resarcitorias para los ciudadanos que sufren una mengua o que tienen algún tipo de vulneración de sus derechos de protección de datos, con lo que no quedaría una cosa adicional, sino acudir a la vía civil a través de un proceso de responsabilidad civil precisamente para reclamar posiblemente un resarcimiento en caso de que haya ocurrido un daño, ¿no? Y obviamente, como las reglas de la responsabilidad indican, yo tengo que probar el daño y el nexo causal y efectivamente el desmedro que sufro en mis intereses reales y efectivos. No puede ser un tema pues traído de la imaginación, sino que tiene que ser un daño real y concreto para optar por un resarcimiento. Aquí ha habido casos, obviamente, pues hubo casos relacionados con el tema, pero fueron, por ejemplo, recuerdo muy bien el caso de una actriz muy famosa en Colombia, en la que un tema de estos videos caseros y videos, obviamente, de relaciones íntimas, que fue presentado pues al público, pues obviamente optó por unos temas de tutela mediante el mecanismo de protección de su derecho fundamental, y en materia civil llegaron a unos acuerdos a través de conciliaciones con los agresores. Pero pues recuerden también que en Colombia existe el delito de violación de datos personales y por ende por allí también tenemos una vía importante de resarcimientos cuando en los procesos penales se hace obviamente el proceso de reparación integral a las víctimas. ¿Listo? Iván, nada más preguntaba Alejandro que si tengo la sentencia. No, esa sentencia no es conocida. Me pueden contactar a través de Twitter, @abogadodigital, @abogadodigital. Ahí me pueden enviar un Twitter con toda confianza, y si no, a través del despacho de Marrugo Rivera puedo proporcionar también mis datos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7:02. Aquí, hora colombiana. Nos acompañaron un interesante público. Nuestro grupo de estudiantes del curso. Maravilloso haberlos tenido. Recuerden que para ustedes siguen mañana sus conferencias. Está el doctor Joel precisamente con un tema interesante sobre el nombramiento del oficial de protección de datos y algo del tema de vulnerabilidades o gestión de las brechas de seguridad. Y continuamos entonces con nuestro curso. A nuestra amable audiencia, agradecerles su tiempo, su participación, toda su paciencia, porque obviamente estamos ya en todos estos seminarios web con bastante actividad, pero de verdad agradecerles mucho porque ha sido un tema de verdad muy interesante, y a ti, Joel, nuevamente darte gracias por tu participación. Al equipo de Marrugo Rivera y Asociados que ha estado detrás bambalinas haciendo posible este evento, pues muchas gracias. Y bueno, entonces hasta una nueva oportunidad. Iván, muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a ti, a Gloria y a José, que fue la única persona de los 35 alumnos que amablemente me aceptó la invitación de prender su cámara. Espero que el día de mañana todos prendan su cámara, porque si no, como profesor me pongo en huelga y no doy la clase. Sí, correcto. Tuvimos más de 200 participantes en Facebook. Eso, para que lo sepan, estábamos ahí conectados con la audiencia en Facebook Live. Muy bien. No soy alumno, pero muchas gracias. Muy interesante vale. El evento. Gracias, que estén muy bien. Un gran abrazo, buena noche para todos. Gracias. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias.